Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Voy a empezar a compartir pantalla. De todas maneras, este video lo voy a subir al YouTube, ¿no? Entonces sí, para que lo podamos volver a repetir en una siguiente oportunidad. Muy bien, vamos a comenzar. El tema de esta semana es articulaciones y músculos. Entonces, nuestro objetivo va a ser intentar por lo menos acabar la mayor parte de articulaciones en 2 días, ¿bien? Entre hoy y mañana tuviéramos que acabar por lo menos la mayor parte de articulaciones. Esperemos que lo logremos. Es un tema que es similar al tórtora. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, nos hablan de articulación del tobillo, ¿bien? Y aquí en este tema de articulaciones es donde nos hablan de palancas, como nos hablaban en músculos, recuerdan en tórtora, nos hablaban de palancas de primer orden, segundo, tercera clase. En músculos, en este libro nos lo hablan en el tema de articulaciones. Sin embargo, hay mucho menos detalle a comparación del tórtora, entonces va a ser un tema que podemos avanzar un poco más rápido, ¿bien? Bien, vamos a comenzar. Entonces, empecemos hablando de las generalidades del sistema articular. Nosotros sabemos que las articulaciones unen los huesos del sistema óseo en un todo funcional. Bien, de todas maneras, hay algunas articulaciones que no solamente unen dos huesos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las gónfosis están uniendo un hueso, ¿no? Con un diente, ¿verdad? Entonces, a veces no siempre unen hueso, ¿no? Bien, el sistema articular es un sistema que le da soporte al cuerpo, permite el movimiento efectivo de las articulaciones, bien, y protege a los órganos más blandos. Bien, las articulaciones, como las de los hombros, codos y rodillas, son muestras notables de diseño biológico. Por eso son que estas articulaciones, hombros, codos, rodillas, tobillo, vamos a verlas al final como articulaciones independientes, ¿no? Mostrando cada uno de sus ligamentos por la singularidad de esas articulaciones y su notable diseño biológico. Bien, esas articulaciones son las articulaciones con las que más estamos familiarizados, ¿no? La rodilla, el codo y el hombro. Bien, y son articulaciones importantes que van a tener características especiales como lubricación autónoma, bien, carecen casi por completo de fricción. ¿Por qué? Porque tienen su cápsula sinovial y tienen líquido sinovial por dentro. Pueden soportar grandes pesos, ¿no? Contienen bien pueden sostener la compresión mientras ejecutan movimientos suaves y precisos. Entonces se trata de articulaciones complejas que vamos a estudiarlas al final del tema. Bien, hay otras articulaciones que, claro, las notamos menos, ¿no? Que el hombro, la rodilla o el codo. Bien, ¿por qué? Porque tienen menos capacidad de movimiento, ¿no? Por ejemplo, como nos menciona aquí, hay otras articulaciones que son menos móviles o carecen de movimiento, lo que le llamamos usualmente anfiartrosis, si es poco móvil, o si no se mueve le llamamos sinartrosis, ¿no? Bien, lo que las hace más adecuadas para soportar el peso y proteger órganos delicados, bien. Entonces las articulaciones que se mueven muy poco o que no se mueven tienen la capacidad para poder soportar el peso del cuerpo y proteger órganos delicados. Nos hablan, por ejemplo, de articulaciones de la columna vertebral, ¿no? Que usualmente tienen un movimiento moderado. ¿Para qué? Para permitir la flexibilidad del torso, bien. Y de esa manera también, al tener un movimiento de tipo moderado, pueden permitir proteger la médula espinal, ¿no? Recordemos que la columna vertebral tiene al canal vertebral y protege la médula espinal. Bien, y también soporta gran parte del peso del cuerpo, la columna vertebral. Bien, otros huesos que tienen poca movilidad son los huesos del cráneo, ¿no? Los huesos del cráneo usualmente o son sin artrosis, o sea, o no tienen movimiento, o son anfiartrosis, tienen un movimiento limitado. Bien, se encargan de proteger al encéfalo y a los órganos de los sentidos. Recordemos que dentro de la cabeza está la bóveda craneal que protege al encéfalo y están varias cavidades pequeñas que contienen a los órganos de los sentidos, por ejemplo, las órbitas, bien la cavidad nasal, la cavidad bucal, la cavidad del oído medio que está dentro del peñasco del temporal, ¿no? Entonces se encargan de proteger órganos de los sentidos, bien. Usualmente nos dicen no deben permitir movimiento excepto durante el parto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las suturas craneales usualmente son sin artrosis en el adulto, pero en el bebé, en el bebé recién nacido son anfiartrosis para permitir una acomodación de los huesos durante el parto, ¿no? De los huesos craneales durante el parto, ¿bien? Bien, a cualquier punto donde confluyen dos huesos se le denomina articulación, sin importar si esa unión sin importar si en esa unión los huesos pueden moverse o no. Entonces, una articulación es la conflusión de dos huesos, ¿no? Donde confluyen dos huesos, sin importar que tengan o no tengan movilidad. Entonces, puede ser una diartrosis o puede ser una sinartrosis, ¿no?
Muy bien. A la ciencia de la estructura, bien, a la ciencia de la estructura y la función y la disfunción articular se le conoce como artrología, bien. La artrología es la ciencia que va a estudiar las funciones normales y las disfunciones articulares. Esa es la artrología. Bien, gran parte del trabajo de los fisioterapeutas se concentra en la movilidad de las extremidades, ¿no? Nosotros sabemos que hay una especialidad que se llama fisioterapia, que se concentra en realizar movilidad de varias articulaciones, ¿no? Es un tipo de carrera donde es complementaria a lo que hacen los traumatólogos, ¿no? Los fisioterapeutas, ¿bien? El estudio del movimiento locomotor, recordemos nosotros que tenemos un aparato locomotor, es el único aparato del que nos habla el libro, ¿no? Porque después nos suele hablar de sistemas nada más, ¿bien? Entonces, recordando que hay un aparato locomotor y el aparato locomotor es el conjunto del sistema esquelético más el sistema muscular, ¿no? Entonces nos comentan, al estudio del movimiento locomotor, ¿no vean? Que interviene músculos y huesos, porque el aparato locomotor es el conjunto del sistema muscular junto con el sistema óseo, ¿no? Bien, a este estudio del aparato locomotor se le denomina kinesiología, ¿bien? Entonces nos comentan acerca de la kinesiología, que es una rama de la biomecánica que trata con una amplia variedad de movimientos y procesos mecánicos, ¿bien? Y no solamente de movimientos a nivel articular, sino procesos mecánicos como la circulación sanguínea, o sea, movimiento de la circulación sanguínea, movimientos respiratorios, bien, y la audición inclusive, recordando que en la audición también hay articulaciones implicadas, ¿no? Hay procesos mecánicos dentro del proceso de la audición, bien. Entonces, estos procesos mecánicos y de movimientos corporales son estudiados por la rama llamada kinesiología, bien, la rama de la ciencia conocida como kinesiología. Ahora, el nombre de una articulación suele derivarse de los nombres de los huesos que intervienen en ella. Por ejemplo, la articulación del tobillo, ¿cómo se llama? Articulación tibio-peronea astragalina. ¿Por qué? Porque interviene la tibia, el peroné y el astrágalo, ¿no? La articulación de la rodilla le podemos llamar rótulo femorotibial, ¿no? Rótulo femorotibial, ¿por qué? Porque interviene la rótula, la tibia y el fémur, ¿no? En la rodilla, ¿bien? La articulación de la muñeca, por ejemplo, la podemos decir como articulación radiocarpiana, porque es la articulación que está entre el radio y los huesos del carpo, ¿no? Que serían el escafoides y el semilunar. Entonces, usualmente el nombre de la articulación se debe a los huesos que intervienen en esa articulación. Bien, hablemos de la clasificación de las articulaciones, que quizás es el punto más preguntado acerca de estos temas de articulaciones, es la parte un poco más relevante, bien, que suele tener más preguntas. Entonces, vamos a ver cómo lo clasifica el libro, bien. El libro lo clasifica en 4 categorías principales a las articulaciones. Nos hablan de articulaciones óseas, también llamadas sinostosis. ¿Recuerdan que era una sinostosis? Una sinostosis es cuando dos huesos de una articulación se fusionan, ¿no? Entonces es una articulación ósea, una sinostosis, ¿bien? Articulaciones fibrosas, que están unidas por fibras de colágeno, ¿bien? Las articulaciones fibrosas. Articulaciones cartilaginosas, que los huesos están unidos por cartílago. Y por último, el grupo más grande y más conocido, que son las articulaciones sinoviales, que tienen una cápsula articular, ¿no? Y de esa manera están unidos los huesos a partir de su cápsula articular. Bien, bien, entonces nos comentan aquí. Las articulaciones se clasifican de acuerdo con la manera en que los huesos adyacentes se unen entre sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que los huesos se unen por más hueso? O sea, están fusionados entre sí. Es una articulación de tipo ósea, ¿no vean? Si los huesos están fusionados entre sí, es una articulación ósea o una sinostosis, ¿no? Está fusionado. Bien, si los huesos adyacentes se unen por fibras de colágeno, es una articulación fibrosa. Bien, si los huesos adyacentes se unen por cartílago, ya sea cartílago hialino o ya sea fibrocartílago, se llaman articulaciones de tipo cartilaginosas. Y por último, si las articulaciones se unen por una cápsula articular, se conocen como articulaciones sinoviales. Bien, bien. Ahora, también podemos clasificarlo de una segunda manera. Miren, con las diferencias correspondientes en la libertad con la que se pueden mover los huesos. O sea, esta clasificación nos comenta que yo puedo clasificar a las articulaciones de acuerdo a su grado de movilidad, ¿no? Conociendo a las articulaciones que no se mueven como sin artrosis, a las que tienen un movimiento limitado son las anfiartrosis, y las que tienen un movimiento libre, ¿no? Un movimiento amplio, las diartrosis. Bien, muy bien.
Usualmente las óseas suelen ser las óseas, las fibrosas y las cartilaginosas, ¿bien? Las óseas suelen ser sin artrosis, ¿no? Porque son fusión de dos huesos, ¿bien? Las fibrosas y las cartilaginosas pueden ser sin artrosis o pueden ser anfiartrosis, pueden tener un movimiento limitado, ¿no? Y las sinoviales son 100% diartrosis, ¿bien? Toda articulación sinovial es una articulación diartrosis. Bien, entonces veamos la clasificación. Como veíamos, se puede clasificar en 4, ¿no? Tenemos las articulaciones de tipo óseas, bien, o sinostosis, que es los dos huesos de la articulación se van a unir por hueso, o sea, los dos huesos están fusionados, eso es una sinostosis. Bien, articulaciones fibrosas que se unían por fibras de colágeno, ¿no? Bien, ¿cuál es el otro nombre de las articulaciones fibrosas? Les llaman sinartrosis o sinartrodias también, ¿bien? Sinartrosis o sinartrodia, el libro lo utiliza como sinónimo de articulación fibrosa. Articulación cartilaginosa, que se está uniendo por algún tipo de cartílago, ya sea cartílago hialino o fibrocartílago. Bien, articulaciones sinoviales, que se están uniendo los dos huesos por una cápsula sinovial. Dentro de las articulaciones fibrosas tenemos 3, suturas, gónfosis y sindesmosis, ¿bien? Dentro de las cartilaginosas yo tengo a la sincondrosis, siempre se confunden sincondrosis con sindesmosis, ¿bien? Sindesmosis es fibrosa, en cambio la que dice condro, ¿no? Sincondrosis es una cartilaginosa, ¿bien? Y la sínfisis, que claro es una cartilaginosa también. Dentro de las sinoviales yo tengo 6 tipos de articulaciones sinoviales, ¿no? Que son las que vamos a estudiar más a detalle después, ¿no? Las enartrosis, que en el tórtora las decía como articulaciones esferoideas también, ¿no? Enartrosis o articulación esferoidea. Condilias o elipsoideas, ¿no? Articulaciones en silla de montar, articulaciones planas o artrodias, articulaciones gínglimos o bisagras. Bien, el tórtora también las denominaba trocleares, ¿no? Gínglimo, bisagra o troclear es lo mismo. Y las trocoides, ¿no? Entonces son los 6 tipos de articulaciones de tipo sinovial. Entonces, fíjense el código de color que se los puse, ¿no? Las articulaciones óseas están en rosadito, las fibrosas en amarillo, las cartilaginosas en verde y las sinoviales en celeste. Ese mismo orden se va a ir manteniendo en las demás diapositivas, entonces podríamos utilizarlo para ir recordando, ¿no? Las óseas son rosaditos. Entonces empecemos con las óseas. Las articulaciones óseas también le llaman sinostosis. ¿Por qué? Porque son la fusión de dos huesos de una articulación. Al ser la fusión de dos huesos de una articulación, claro que carece de movimiento, ¿no? Entonces carece de movimiento, no tiene ningún tipo de movimiento, es una sinartrosis, ¿bien? Se forma cuando la separación entre dos huesos se osifica, ¿no? Y se vuelve un solo hueso. Entonces tenemos una sinostosis, ¿no? Las articulaciones óseas pueden formarse por osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas. Quiere decir que una fibrosa o una cartilaginosa, sus huesos que están articulándose, ¿no? Los dos huesos que se articulan, se pueden osificar, ¿bien? Se pueden fusionar y pueden formar una articulación ósea o sinostosis, ¿bien? Tenemos varios ejemplos de articulaciones sinostosis. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando nacemos tenemos dos huesos frontales que van a sufrir una sinostosis, ¿no? Van a sufrir una fusión completa de los dos huesos frontales, ¿bien? Ese es un tipo de sinostosis o articulación de tipo ósea, ¿bien? Otra articulación sinostosis, la primera costilla con el mango del esternón, ¿no? Entonces, en un inicio esta articulación es una sincondrosis, porque en un inicio es con cartílago, ¿bien? Es una articulación cartilaginosa. ¿Qué pasa con los años? Miren, nos dicen, en la edad avanzada, la primera costilla se va a fusionar completamente con el esternón. Entonces se va a volver una sinostosis, ¿no? Una articulación de tipo ósea. Pero antes era una sincondrosis, ¿no? La sincondrosis de la primera costilla, no se olviden, ¿no? Antes era una sincondrosis, pero con la edad se puede fusionar completamente y formar una articulación ósea. ¿Bien? Muy bien. Otra articulación ósea o sinostosis que tenemos es la fusión que existe entre los huesos mandibulares, ¿no? Entonces, fíjense, los huesos mandibulares, que son estos, ¿no? Los huesos mandibulares de la mandíbula, se van a fusionar completamente, ¿bien? Se van a fusionar completamente y pueden hacer una sinostosis, ¿bien? A veces no se fusionan y forman simplemente una sutura, ¿no? Como vemos aquí, en este caso es una sutura, ¿bien? Pero cuando hay una fusión completa es una sinostosis, ¿bien?
Bien, otros casos de sinostosis o articulaciones óseas las podemos ver en los parietales, ¿bien? Fíjense aquí, con el tiempo, huesos adyacentes del cráneo pueden fusionarse, como lo vemos acá en los huesos parietales, miren, ha desaparecido la sutura sagital, ¿no ve? Aquí debería haber una sutura, pero miren, ha desaparecido, ¿por qué? Porque sufrieron una sinostosis, que es un tipo de articulación ósea, ¿no ve? Entonces sufrieron una sinostosis, ¿bien? Bien, otra cosa que suele formar una sinostosis es esto. Fíjense, aquí vemos las placas de cartílago epifisiario, ¿no ven? Entonces, estas placas de cartílago epifisiario nos permiten el crecimiento, si recuerdan, ¿no? Entonces, el cartílago va creciendo y va haciendo que el hueso crezca en longitud, ¿no? Ahora, este cartílago con los años se va volviendo hueso, ¿no ves? Se vuelve hueso completamente, o sea, ha sufrido una sinostosis, ¿no? Sufre una sinostosis el cartílago del crecimiento o placa epifisiaria, ¿bien? Ahora, este cartílago del crecimiento, bien, sufre una sinostosis, como habíamos dicho, y está entre la epífisis, que sería el extremo del hueso, y la diáfisis, que es la parte larga del hueso, ¿no? Bien, entonces este va a sufrir una sinostosis, bien. Bien, ahora el segundo tipo de articulación era la articulación fibrosa. Recordemos que la articulación fibrosa, ¿no?, es un punto en que los huesos adyacentes están unidos por colágeno, ¿no? Están unidos por fibras de colágeno. Eso es lo más importante dentro de las articulaciones fibrosas. Y vamos a tener tres tipos de articulaciones fibrosas: las suturas, las gónfosis y las sindesmosis. Bien, las articulaciones de tipo sutura, ¿qué nos comentan? De las suturas y de las gónfosis. Bien, en las suturas y gónfosis nos dicen las fibras son muy cortas y permiten poco o ningún movimiento. Bien, entonces en las suturas y las gónfosis pueden ser o anfiartrosis o sin artrosis, ¿no veo? Se permiten o poco movimiento o ningún movimiento. ¿Por qué? Porque en las suturas y en las gónfosis las fibras de colágeno adyacentes están muy juntas entre sí, ¿no ven? Están muy juntas. En cambio, en la sindesmosis, estas fibras de colágeno son más largas, ¿no? Hay más espacio entre los huesos que se van a articular en la sindesmosis, a diferencia de lo que hay en las suturas y las gónfosis, ¿bien? Bien. Dentro de las suturas, aquí nos da un poco más de detalle con respecto al tórtora, ¿bien? Dentro de las suturas, por ejemplo, nos la clasifican en tres tipos de suturas: suturas dentadas, suturas escamosas y suturas planas o armónicas, ¿bien? Las suturas dentadas son como líneas onduladas que permiten que los huesos, ¿bien?, se entrelacen con firmeza. Por ejemplo, esta, miren, esa es una sutura dentada. ¿Qué sutura es esta? Es la sutura coronal, ¿no ven? Fíjense cómo las superficies articulares parecen dientes, ¿no ves? Una sutura dentada que permite un buen encaje entre los dos huesos del cráneo, ¿no? La sutura coronal, esta otra sutura que es la sutura sagital, ¿no ven? La sutura sagital entre ambos parietales, ¿bien? Es una sutura dentada. Y esta sutura que parece una letra Y, ¿no?, es la sutura lambdoidea, que une el occipital con los parietales, ¿no? Bien, estas tres suturas nos comentan que son suturas dentadas, ¿no? Entonces, las suturas dentadas son líneas onduladas que permiten el enlace con firmeza de los huesos que se están articulando, ¿no? Bien, el Tórtora nos decía que estas suturas dentadas impiden las fracturas craneales, ¿no? Como son como dientes, los dos huesos se están agarrando firmemente y eso impide que haya fracturas craneales. Bien, otro tipo de sutura es la sutura escamosa. Miren, la sutura escamosa se presenta cuando dos huesos tienen extremos biselados que se superponen. Por ejemplo, aquí tenemos una sutura escamosa. Fíjense, ocurre entre la escama del temporal y el hueso parietal, ¿no? Esta escama del temporal tiene un borde biselado. Miren, es así biselado. Esa es la escama del temporal y ese es el parietal, ¿no ven? Entonces se están superponiendo como si fueran una escama. Por eso se llama sutura escamosa, ¿no? No es como un diente, ¿no ve? Fíjense aquí la coronal es una sutura dentada, ¿no ven? En cambio la escamosa no, es una escama que se superpone a otro hueso, ¿no? Por eso se llama sutura escamosa, ¿bien? Bien, ocurre, como habíamos dicho, en la articulación temporoparietal, ¿no ve? Entre el temporal y el parietal. Bien, suturas planas. Las suturas planas también son llamadas armónicas, ¿bien? Y nos dicen que se forman por dos huesos, ¿bien? Son formadas por dos huesos con orillas rectas, ¿bien? Son dos huesos con orillas rectas. Por ejemplo, aquí vemos la sutura del hueso de las apófisis palatinas del hueso maxilar,
¿no ve? Entonces, recordando que el paladar duro se forma en sus 2/3 anteriores por las apófisis palatinas del hueso maxilar. Fíjense cómo estas apófisis se están uniendo casi como una línea recta, ¿no ven? Entonces aquí nos muestra, miren, casi como una línea recta. Es una sutura armónica, o sea, rectita, ¿no ven? No es dentada, es recta. La sutura armónica ocurre aquí a nivel de las apófisis palatinas del maxilar, ¿no? Y como nos decían, en algún punto esto se puede volver una sinostosis, ¿no vean? O sea, puede volverse una articulación ósea, es decir, que se puede terminar de fusionar, ¿bien? Bien, esas son las suturas armónicas, ¿bien? Ahora, dentro de las gónfosis, nosotros sabemos que la gónfosis es la articulación alveolo-dentaria, ¿no? Entonces nos dicen, el diente se mantiene unido con firmeza en su alveolo mediante un ligamento periodontal. Miren, aquí tenemos a las gónfosis, ¿no? Las gónfosis es la unión que tienen los dientes, bueno, la articulación de los dientes con los alveolos dentarios, ¿no? Los alveolos dentarios van a estar en ambos maxilares, tanto en el maxilar superior como en el inferior, ¿no ven? O el maxilar superior y la mandíbula. Cada uno va a tener sus alveolos donde van a articularse los dientes, ¿no? Esa es una gónfosis. Y recordando que en la gónfosis, bien, lo que une al diente con el alveolo dentario es un ligamento conocido como ligamento periodontal. Y este ligamento periodontal son fibras de colágeno, bien, bastante estrechas, ¿no? Son cortitas, lo que permite un escaso movimiento, ¿no ve? Un escaso movimiento dental. Vienen las gónfosis. Muy bien. La última articulación fibrosa es conocida como sindesmosis. A diferencia de las anteriores dos, ¿no ve? En la sutura y en la gónfosis, las fibras de colágeno son cortitas. En la sindesmosis, las fibras de colágeno son largas, ¿bien? Hablando de sindesmosis, nos dicen, la sindesmosis, bien, la separación entre los huesos y la longitud de las fibras otorgan a estas articulaciones mayor movilidad. Entonces en la sindesmosis hay más espacio entre los dos huesos, por lo tanto hay más tejido conectivo, hay más fibras de colágeno y hace que tenga un mayor movimiento, ¿no? En la sindesmosis. Bien, tenemos ejemplo de sindesmosis, dos tipos de sindesmosis nos hablan. Fíjense aquí cómo las fibras de colágeno son más largas, ¿no? Que en las suturas o en las gónfosis, ¿no? En la sindesmosis son más largas sus haces de colágeno. Y nos la van a mencionar a la sindesmosis como esta membrana. Esta membrana es una sindesmosis, es la membrana interósea entre radio y cúbito, ¿bien? La membrana interósea entre radio y cúbito es una sindesmosis. Entonces, recordando algunas cosas de temas pasados, recordando, por ejemplo, que esta membrana interósea nos ayuda a que el peso de la mano, ¿no ve? Que es primeramente llevado por el radio, ¿no ven? Pase también al cúbito, ¿no? Entonces recordemos que el peso de la mano, el 80% del peso que sostiene las manos es llevada por el radio, ¿bien? Entonces gracias a esta membrana interósea, que es una sindesmosis, a esta membrana interósea entre el radio y el cúbito, el peso que lleva el radio es pasado al cúbito, ¿no? Entonces se traspasa al cúbito el peso, ¿bien? Y se puede compartir el peso por esta sindesmosis llamada membrana interósea radiocubital, ¿bien? Muy bien, esa es una sindesmosis. La segunda sindesmosis de la que nos habla el libro es esta, miren, nos dice, entre los extremos distales de la tibia y el peroné, ¿bien? Entre los extremos distales de la tibia y el peroné. Tórtora, ¿cómo le decía esto? Articulación tibio-peronea distal, ¿no ven? Entonces, a nivel de la articulación tibio-peronea distal, yo tengo una sindesmosis, ¿bien? Tengo una sindesmosis. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo las articulaciones de tipo fibrosas, ¿bien? Bien. Luego nos quedan el tercer tipo de articulación, es la cartilaginosa, en la que los huesos de la articulación están unidas por cartílago, ¿bien? Dentro de las articulaciones cartilaginosas, nos dicen que los huesos están unidos por cartílagos y voy a encontrar a dos articulaciones cartilaginosas, la sincondrosis y la sínfisis, ¿bien? ¿En qué consiste la sincondrosis? La sincondrosis es una articulación en que los huesos están unidos por cartílago y alino, ¿no? Y en la sínfisis, los huesos están unidos por fibrocartílago. ¿Cuál de los dos cartílagos es más resistente? Recordando el tema 2, ¿no ve? De histología, nos dicen que el cartílago hialino tiene fibras de colágeno más delgadas, ¿no ve? Más finas. En cambio, el fibrocartílago tiene fibras de colágeno gruesas, ¿bien? Por eso es que el fibrocartílago es mucho más resistente que el cartílago hialino, ¿bien? Bien, entonces tenemos la sincondrosis, que es por hialino, y la sínfisis, que es por fibrocartílago.
Bien, entonces hablando de la sincondrosis, nos comentan la sincondrosis de la primera costilla. Miren como la primera costilla, que era una costilla atípica, ¿no ve? Que tenía los surcos de la arteria y la vena subclavia. Esta primera costilla se va a unir por cartílago hialino al mango del esternón, ¿no ve? Es una sincondrosis, ¿bien? Al inicio del tema nos decían, ¿no? Que la unión de la primera costilla con el esternón, con los años, se puede volver, ¿qué cosa? Una sinostosis. Quiere decir que este cartílago se puede convertir en hueso, ¿no ve? Entonces, en un inicio es una sincondrosis, la de la primera costilla con el esternón, pero después puede volverse una sinostosis, ¿no ve? Puede volverse una sinostosis, es decir, una articulación ósea. Bien, bien. Ahora, otra sincondrosis que nosotros tenemos es la articulación de las placas epifisiarias, ¿no ve? Las placas epifisiarias o las placas del crecimiento, ¿bien? Estas placas epifisiarias, como habíamos dicho al inicio, nos permiten crecer en longitud a los huesos, ¿no? Y son placas de cartílago hialino localizadas entre la epífisis, o sea, el extremo distal del hueso, y la diáfisis, ¿no? Esas son las placas de cartílago hialino, ¿bien? Muy bien, ahora estas placas de cartílago hialino van a hacer una sincondrosis cuando nosotros somos niños. Cuando ya somos adultos, este cartílago es reemplazado por hueso, ¿no? Y ya se vuelve una sinostosis con la edad, ¿no ven? Entonces en un inicio es sincondrosis y después se vuelve sinostosis, ¿no? O sea, una articulación ósea. Muy bien. Bien, ahora la sínfisis. La sínfisis era una articulación cartilaginosa que estaba unida por fibrocartílago. Y nos comentan dos sínfisis, ¿no? La sínfisis de los cuerpos vertebrales, ¿no? Sabemos nosotros que entre los cuerpos vertebrales existen discos de fibrocartílago, ¿no? Discos de fibrocartílago rodeando a un núcleo pulposo, ¿no? Nosotros les llamamos discos intervertebrales, ¿no? Estos discos intervertebrales tienen un anillo fibroso de fibrocartílago, ¿bien? Entonces, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales a través de los discos intervertebrales son articulaciones de tipo sínfisis, ¿bien? Sínfisis. Otra sínfisis es la sínfisis del pubis, ¿no? Recordemos que los cuerpos de ambos pubis, ¿no? El pubis tiene cuerpo, esta rama es su rama superior, esta rama es su rama inferior del pubis. Entonces, los dos cuerpos de los pubis se van a unir en la línea media, ¿bien? A través de un fibrocartílago que le llama el libro disco interpúbico, ¿no ven? Este disco interpúbico va a unir a ambos cuerpos de los dos pubis en la parte anterior de los huesos coxales, ¿bien? Bien, son dos ejemplos de sínfisis. Ahora, el último tipo de articulación, que es la articulación de tipo sinovial, ¿bien? Las articulaciones sinoviales son llamadas diartrosis o articulaciones diartrodias, porque son móviles, completamente móviles, ¿bien? Bien, dentro de las articulaciones sinoviales, ¿qué tenemos que describirles? La anatomía de la articulación sinovial, las estructuras accesorias de la articulación sinovial, ¿bien? Entonces, en la anatomía de la articulación sinovial, nosotros sabemos que la articulación sinovial de entrada está rodeada por una cápsula articular, ¿no ven? Bien, la articulación sinovial está rodeada por una cápsula articular y la cápsula articular tiene dos componentes, ¿no? Esta imagen es acá del tórtora. Fíjense, tiene un componente externo que nosotros le llamamos membrana fibrosa. La membrana fibrosa es externa. Y este rojito que está por dentro es la membrana sinovial, ¿no? Entonces tiene dos componentes, membrana fibrosa y membrana sinovial, ¿no? Que está rodeando un espacio conocido como cavidad sinovial. Esta cavidad sinovial, ¿verdad?, que está dentro de la cápsula, contiene líquido sinovial que va a lubricar a la articulación, ¿bien? Bien, aquí vemos los dos extremos de los huesos que se están uniendo. Podrían ser, digamos, dos falanges, ¿no? Esta podría ser la falange distal y esta la falange media, ¿no ven? Bien, entonces tenemos dos falanges, por ejemplo. Fíjense que las epífisis de estos huesos están cubiertas por un cartílago, El cartílago que recubre a los extremos de los huesos se denomina cartílago articular, ¿no ven? Por ejemplo, acá vemos una fotografía de la articulación de la rodilla, donde vemos el cartílago articular del fémur, el cartílago articular de los cóndilos de la tibia y el cartílago articular de la parte posterior de la rótula, ¿no? Entonces es cartílago articular.
Bien, todo esto estaría envuelto por una membrana, por una cápsula articular. Y la cápsula articular tiene sus dos partes, ¿no? Su membrana fibrosa externa y su sinovial interna, ¿no? Recordando que la membrana fibrosa externa no es más que la continuación de esta capa que cubre al hueso, que es el periósteo, ¿no ven? El periósteo se continúa como membrana fibrosa externa y la membrana interna es la sinovial, ¿bien? La membrana sinovial libera líquido sinovial para lubricar esta articulación, ¿bien? Entonces estas son las partes. Esta es la anatomía de las articulaciones sinoviales, ¿no? Bien, entonces como vamos a leer un poquito la diapo, la anatomía nos dice, las superficies articulares están cubiertas por cartílago articular, como habíamos dicho, ¿no? Es cartílago hialino, ¿bien? Este es el cartílago articular, cartílago hialino, ¿no? Las superficies de los huesos que se están enfrentando se cubren por cartílago hialino. ¿Cómo se llama cuando ese cartílago hialino de la articulación se empieza a erosionar? Se llama artrosis, no artritis, se llama artrosis, ¿bien? Muy bien. Las superficies están separadas por un espacio estrecho, nos dicen que es la cavidad articular, y la cavidad tiene el líquido sinovial, ¿bien? Bien, una cápsula es tejido conectivo que cubre a la cavidad y retiene el líquido. La cápsula está formada por una cápsula fibrosa externa y una sinovial interna, ¿bien? Bien, ahora ¿qué nos dicen? En algunas diartrosis, o sea, en algunas articulaciones sinoviales, en el interior de la cápsula crece fibrocartílago y forma una almohadilla entre los huesos, denominada menisco o disco articular. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, ¿no ve? Dentro de la articulación de la rodilla, aquí se forma cartílago, ¿no? Que se llama meniscos articulares o discos articulares, ¿bien? Bien, eso puede pasar en algunas diartrosis, sobre todo en la rodilla, ¿no? Bien, esa es la anatomía de una articulación sinovial. Ahora, hay estructuras accesorias a las articulaciones sinoviales. Por ejemplo, nos comentan de los tendones. ¿Qué es un tendón? Un tendón es lo que une un músculo con un hueso, ¿no ve? Por ejemplo, el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps une el cuádriceps con la rótula. O sea, un músculo con un hueso, ¿no ves? Es un tendón. Un ligamento es una estructura accesoria. Un ligamento une un hueso a otro hueso. Por ejemplo, el ligamento rotuliano que une la rótula a la tibia, ¿no ve? Es un ligamento, une la rótula a la tibia, une un hueso con otro hueso, ¿bien? Una bolsa, las bolsas son sacos fibrosos con líquido, ¿no ven? Ya habíamos visto nosotros varias bolsas sinoviales, ¿bien? Se trata de una estructura similar a la cápsula articular, ¿no ve? Se parece mucho a la cápsula articular, por dentro también tiene líquido sinovial, sirve como una almohadilla para evitar la fricción, ¿no ve? Bien, esas son las bolsas articulares. Las vainas tendinosas. Las vainas tendinosas son bolsas cilíndricas que envuelven a un tendón. Entonces aquí lo vamos a ver, miren. Aquí vemos, por ejemplo, a las vainas tendinosas, ¿no? A las vainas tendinosas. Estas son las vainas tendinosas. Están envolviendo a los tendones. Son estructuras elongadas que envuelven a tendones, ¿bien? Y evitan la fricción del tendón, ¿no ven? Bien, esas son las vainas tendinosas. Aquí tenemos ejemplos de bolsas. Miren, esa es la foto de su libro, ¿bien? Nos comentan de esta bolsa cubital, ¿bien? Esta bolsa cubital va a evitar las fricciones entre los tendones también. Bien, y va a evitar fricciones también entre los tendones y la piel, o los tendones y los huesos, o los tendones y los músculos, bien. Para eso sirven las bolsas, están llenas de líquido sinovial. Muy bien. Aquí, ¿qué tendones podemos ver? Por ejemplo, miren, aquí tengo tendones para los flexores de los dedos, ¿no ve? Son tendones para los flexores de los dedos, para flexionar los dedos, ¿bien? Son flexores de los dedos. Tenemos dos flexores de los dedos, un flexor superficial y uno profundo, ¿no ve? Entonces, miren, aquí está el flexor de los dedos superficial y el flexor de los dedos profundo, ¿bien? Flexor digital profundo, aquí le dice, y flexor digital superficial, ¿bien? Son los tendones flexores de los dedos. Muy bien, dentro de las articulaciones sinoviales, que son las articulaciones más complejas, yo había dicho que íbamos a tener 6, ¿no? Las enartrosis, que les llamábamos antes esferoideas, ¿no ve? Enartrosis o esferoideas, lo mismo. Condilia o elipsoidea, bien, en silla de montar. Planas o artrodias, bisagras o gínglimos y trocoides. Son los 6 tipos de articulaciones sinoviales. Dentro de las enartrosis, cuando hablen de enartrosis, tiene que venirse a la mente cadera y hombro. Cadera y hombro son las 2 enartrosis, grandes articulaciones, cadera y hombro. Las condilias. Las condilias nos hablan de la articulación de la muñeca, o sea, la radiocarpiana es una condilia, y las metacarpofalángicas, ¿no ven? Las que forman los nudillos, ¿bien? En sus nudillos hay articulaciones condilias. En silla de montar, trapecio metacarpiana.
Bien, si ustedes tocan la base de su pulgar, ¿no ve? Justo en donde su pulgar se articula con el carpo, esa es la articulación trapecio-metacarpiana, ¿bien? La que permite oponer el dedo pulgar. Es sumamente importante, ¿bien? Y la esternoclavicular. La esternoclavicular es una articulación en silla de montar. Esto es diferente a lo que dice el tórtoro, ¿bien? La articulación esternoclavicular. Ahora sí está correcto, ¿bien? La articulación esternoclavicular de verdad es una silla de montar, ¿bien? La esternoclavicular, entre el esternón y la clavícula. Entre las planas tenemos las articulaciones planas del carpo y del tarso, ¿bien? Las intercarpianas e intertarsianas son planas. Y también las apófisis articulares de las vértebras. ¿Recuerdan, no? Como las apófisis articulares de las torácicas y de las lumbares se disponen de manera distinta, ¿no? Son apófisis articulares, son articulaciones planas. Las bisagras o gínglimos. Esas bisagras o gínglimos son el codo, ¿no? El codo es una bisagra, la rodilla es una bisagra y las interfalángicas también son una bisagra, ¿no ve? Sirven como una puerta, puedo flexionar y extender una bisagra, codo, rodilla e interfalángicas. Y las trocoides permiten rotación, como la atlantoaxial, ¿no ve? La atlantoaxial o atloaxial, le dice su libro, permite la rotación de la cabeza, ¿no ve? Entre el atlas y el axis. La radio cubital proximal, que permite supinar y pronar, ¿no ve? Entre el radio y el cúbito proximal, es una trocoide, ¿bien? Entonces vamos a ver ahora sí los ejemplos con fotitos. Dentro de las enartrosis, no se olviden, tenemos cadera y hombro, ¿no? Entonces, enartrosis de la cadera y enartrosis del hombro. Bien, la enartrosis de la cadera también se conoce como articulación coxofemoral, ¿no ve? Porque es entre el coxal y el fémur, ¿bien? Y la articulación del hombro se conoce como glenohumeral, ¿no ve? Porque es entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, ¿no? Es la articulación de la cadera y del hombro. Son articulaciones sinoviales en artrosis. Otras articulaciones, las condilias. Las condilias o elipsoideas son las articulaciones de la muñeca. ¿Cuál es la articulación de la muñeca tal cual? La de el radio, ¿no ve? Fíjense, este es el radio. Esta es su estiloides del radio, ¿no ve? Entonces el radio con el escafoides, que es este amarillo, y este que es el semilunar, ¿no ven? Entonces la articulación radio-escafo-semilunar es la articulación de la muñeca. También le podemos decir radiocarpiana, ¿no ve? Porque es entre el radio y dos huesos de la hilera proximal del carpo, ¿bien? Muy bien, esa es una articulación condilia, ¿bien? La de la muñeca. Y las metacarpofalángicas. Estas son las metacarpofalángicas. Se encuentran entre las cabezas de los metacarpianos y las bases de las falanges proximales, ¿no ven? Es la articulación del nudillo, ¿no ves? Esa es una articulación condilia, la del nudillo, ¿bien? Metacarpofalángicas. Muy bien, en silla de montar, las articulaciones en silla de montar nos comentan qué es esta. Esta articulación es la que está justo en la base de su pulgar, ¿no ven? Justo en la base de su pulgar, cuando su pulgar se une a su carpo, bien, es la articulación entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano, ¿no? Entonces la articulación trapecio-metacarpiana, bien, es la articulación del pulgar que nos permite oponer, es una silla de montar. Otra silla de montar la tengo acá, que es la articulación esternoclavicular, ¿bien? Entonces, cuando se toquen aquí, articulación esternoclavicular, silla de montar. Los únicos dos ejemplos que nos da el libro, ¿bien? Silla de montar. En cambio, la primera costilla, acuérdense, la primera costilla en un inicio es una sincondrosis porque está unida por cartílago, ¿no ve? La primera costilla está unida al esternón por cartílago. Es una sincondrosis. Con la edad puede volverse sinostosis, o sea, puede volverse hueso, puede volverse una articulación ósea, ¿no ve? Con la edad, ¿bien? Muy bien, entonces esta de acá que es la esternoclavicular es una silla de montar, ¿bien? Muy bien, entonces es una silla de montar. Ahora, las planas o artrodias, recordando, las planas o artrodias, ¿bien? Van a ser las articulaciones que están entre los huesos del tarso, ¿no ven? Las intertarsianas, ¿bien? Bien, como vemos acá, las articulaciones entre los huesos del tarso o las articulaciones entre los huesos del carpo, ¿no ven? Los huesos del carpo también van a ser articulaciones planas, ¿bien? De manera general, ¿no? Entonces está hablando de manera general. Nosotros sabemos que no todas las articulaciones del tarso son planas y no todas las articulaciones del carpo son planas, ¿bien? Pero de manera general abre el libro que la mayoría de las articulaciones del tarso y del carpo son planas, ¿bien? La mayoría. Muy bien. Ahora, esas articulaciones, ¿entre quiénes son? Entre las carillas costales, ¿no ve? Esta es la carilla costal superior, la carilla articular superior de la vértebra y esa es la carilla articular inferior. Aquí está la carilla articular superior de esta vértebra y su carilla articular inferior, ¿no ve? Entonces, entre las carillas articulares de las vértebras es una articulación plana.
En cambio, aquí entre los cuerpos vertebrales es una articulación sínfisis, ¿no ve? Es una articulación de tipo sínfisis, cartilaginosa. Bien, en cambio, entre las apófisis articulares es una articulación de tipo sinovial plana, o sea, tiene su cápsula y es una articulación plana. Bien, bien, ahí tenemos los 3 ejemplos de articulaciones planas que nos da el libro. Las bisagras o gínglimos. Bisagras. A mí me encanta el nombre de bisagra para que jamás se olviden, ¿no ven? Porque hace flexión y extensión. ¿Qué hace flexión y extensión? Su codo, su rodilla, ¿no ven? Entonces el codo, la rodilla y las articulaciones que están acá, que son las interfalángicas, ¿bien? Codo, rodilla e interfalángicas son articulaciones de tipo bisagras, ¿bien? Son articulaciones de tipo bisagras. Codo, rodilla y las interfalángicas. Bien. Articulaciones de tipo trocoides. Las trocoides permiten rotar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la atlantoaxoidea, ¿no ve? O la atloaxial, le dice su libro, ¿no? Entre el atlas y el axis, la atloaxial o atlantoaxoidea permite rotar la cabeza, como al decir que no. Y la radiocubital proximal, ¿no ven? Fíjense acá cómo el radio se articula con el cúbito, ¿no ven? ¿No ves? Se articula la cabeza del radio, que parece un disco, ¿bien? Con la escotadura o muesca radial que tiene el cúbito, ¿no ven? Entonces el cúbito tiene su muesca radial para la cabeza del radio, ¿no ven? Es la articulación radiocubital proximal, que es una articulación que permite rotar el brazo para supinar y para pronar, ¿no ves? Rota el antebrazo para supinar y pronar. Muy bien. Ahora, articulaciones y sistemas de palancas, ¿bien? Este tema de sistema de palancas nosotros lo veíamos cuando veíamos músculos, ¿bien? Ahora lo vamos a ver acá en articulaciones. Entonces, ¿de qué nos hablan en relación a los sistemas de palancas? Nos dicen, muchos huesos, en especial los huesos largos, actúan como palancas para mejorar la velocidad o la fuerza de los movimientos, ¿bien? Entonces, en especial los huesos largos son los que actúan como palancas. Una palanca es cualquier objeto elongado y rígido, o sea, exactamente un hueso largo, ¿no ve? Un objeto elongado y rígido, ¿bien? Que gira alrededor de un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo. Entonces, fíjense, de esto se trata un sistema de palancas, ¿bien? Bien, se trata de un hueso largo, ¿no ven? Un hueso largo que gira alrededor de un punto de apoyo o fulcro, ¿no ven? Entonces nosotros le vamos a decir fulcro porque fulcro es el que más utiliza el libro, bien, el término. Es el punto de apoyo o fulcro. El punto de apoyo o fulcro corresponde ¿a qué? A la articulación, ¿no ven? A la articulación. ¿Y qué hace que se muevan estos huesos? Bien, estos huesos que están formando la palanca. ¿Qué es lo que hace que se muevan estas palancas? El esfuerzo muscular. Por ejemplo, aquí vemos al músculo bíceps, ¿no? El músculo bíceps se inserta en la tuberosidad del radio. Entonces, cuando el bíceps se contrae, hace que el radio vaya hacia arriba, ¿no ve? O sea, está haciendo flexión del antebrazo, ¿no ve? Entonces, cuando el bíceps se contrae, hace que este radio se mueva para arriba, ¿no? Que el antebrazo se desplace hacia arriba, hace flexión. Bien, bien, ese sería el esfuerzo, sería el bíceps. Y la resistencia, ¿qué cosa es? La resistencia es lo que tiene que vencer el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo tiene que cargar, por ejemplo, el peso de mi antebrazo. O si es que yo estoy cargando un cuaderno, algún libro en mi mano, tiene que vencer ese peso del cuaderno o del libro que yo estoy cargando, ¿bien? Esa es la resistencia, el peso que tiene que vencer el esfuerzo para poder movilizarlo, ¿bien? Y este movimiento está ocurriendo justamente a nivel de un fulcro o articulación, ¿bien? Es el fulcro o articulación. Ahora, el libro nos comenta algo más, ¿bien? Algo que no nos menciona Tórtora, que es esto, el brazo de esfuerzo. ¿Qué cosa es el brazo de esfuerzo? Miren, nos comenta, la parte de una palanca que va del fulcro al punto de esfuerzo, miren, del fulcro que es el azul, al punto de esfuerzo que es el rojo, ¿no ven? La parte de la palanca que va del fulcro al punto de esfuerzo, por eso les puse esta flecha, ¿no ven? Se conoce como brazo de esfuerzo. Entonces, esta parte, en este caso el húmero, sería el brazo de esfuerzo, ¿no ven? Bien. Ahora, otro. La parte que va desde el fulcro al punto de resistencia, o sea, ¿no ve? Desde el fulcro hacia el punto de resistencia, es el brazo de resistencia, que equivaldría a los huesos del antebrazo, ¿no ve? Sería el brazo de resistencia, ¿bien? Bien.
Y nos dicen, en anatomía ósea, el fulcro es una articulación. O sea, este movimiento está ocurriendo a nivel de la articulación del codo. Por eso es que el fulcro sería el codo, ¿bien? Muy bien, entonces esas son las partes de un sistema de palancas, ¿no? El fulcro que es la articulación, el esfuerzo que es el músculo que se va a contraer y va a hacer que se desplace una parte del cuerpo sobre otra, y la resistencia que es el peso que tiene que vencer el esfuerzo, ¿bien? Para poder realizar el movimiento, ¿no? El brazo de esfuerzo se refiere, bien, a la parte de la palanca que va desde el fulcro hacia el esfuerzo. Brazo de esfuerzo, del fulcro al esfuerzo, bien. Y el brazo de resistencia es la parte de la palanca que va desde el fulcro hacia la resistencia, bien. Muy bien, estos son los sistemas de palancas. Ahora, nos hablan de un concepto que es la ventaja mecánica. ¿Qué es la ventaja mecánica? Bien, la ventaja mecánica de una palanca es la relación entre la fuerza resultante y la fuerza aplicada, bien. Entonces, nosotros sabemos que algo tiene ventaja mecánica cuando yo aplico poco esfuerzo y muevo una carga grande, ¿no ve? Entonces, aplico poca fuerza, ¿bien? Aplico poca fuerza y muevo una gran carga. Eso es ventaja mecánica, ¿bien? Muy bien. Ahora nos dicen, si la ventaja mecánica o VM es menor de 1.0, la palanca produce más velocidad o distancia, pero menos fuerza. Bien. Y nos dicen acá otro concepto. Si la ventaja mecánica es mayor de 1.0, la palanca produce más fuerza, pero menos velocidad o distancia. Bien. Nos comentan. Voy a cerrar la puertita. Ya. Nos comentan, por ejemplo, aquí nos dice, miren, aquí nos hablan de una ventaja mecánica menor y aquí nos hablan de una gran ventaja mecánica al lado derecho, ¿no ven? Entonces, ejemplo de gran ventaja mecánica, nos comentan que es la articulación temporomandibular, ¿no? En donde el músculo temporal, que sería este, ¿no? El músculo temporal que se inserta aquí en la apófisis coronoides de la mandíbula, de la rama de la mandíbula, bien, va a tener ventaja mecánica elevada, ¿no? Va a tener ventaja mecánica elevada. ¿Por qué? Porque la ventaja mecánica es mayor de 1.0, ¿no? Es mayor de 1.0, ¿bien? Se hacen unos cálculos, ¿bien? Y la ventaja mecánica es mayor de 1.0. Entonces la palanca produce una potencia elevada, ¿no ve? Produce más fuerza, a eso se refiere, es muy potente. La mordida de un humano es súper potente, ¿bien? Entonces por eso una potencia elevada. Pero produce menos velocidad o distancia, ¿no ve? Entonces baja velocidad, ¿bien? Bien, baja velocidad, baja distancia, porque también está muy cerca, ¿no? El maxilar superior del inferior, entonces está muy cerquita la mandíbula del maxilar, ¿no ve? Bien, en cambio, si la ventaja mecánica es menor de 1.0, la palanca produce más velocidad o distancia, pero menos fuerza. Bien, entonces cuando la ventaja mecánica es baja, ¿no ve? O sea, menos de 1.0, cuando es baja la ventaja mecánica, hay baja potencia, pero hay mucha velocidad, ¿no ve? Hay mucha velocidad. Por ejemplo, aquí en la articulación del codo, ¿no ve? Entonces hay mucha velocidad, pero hay poca potencia, ¿bien? Es una desventaja mecánica y aquí es una ventaja mecánica. Muy bien. Entonces nos comentan acerca de los tipos de palancas. Nos dicen que hay 3 tipos de palancas, ¿bien? Y se diferencian en la relación con el componente que se encuentra en el medio, ¿no ve? Eso ya habíamos visto. Entonces fíjense, aquí están las palancas. La palanca, bien, va a constar de un fulcro, que es el punto de equilibrio, ¿no ve? El fulcro, que usualmente es la articulación, un esfuerzo o potencia, bien, un esfuerzo o potencia, que tiene que ser suficiente para ¿qué? Para movilizar una carga o resistencia, ¿no ve? El esfuerzo tiene que ser suficiente como para vencer una carga o resistencia y provocar el movimiento, ¿no? Nos habíamos dicho, ¿qué cosa era el brazo de esfuerzo? El brazo de esfuerzo es lo que va desde el fulcro hacia el punto, hacia el esfuerzo, ¿no? Desde el fulcro hacia el esfuerzo, ese es el brazo de esfuerzo. El brazo de resistencia es lo que va desde el fulcro hacia la resistencia, ¿bien? Bien, aquí tenemos los 2 brazos, ¿no? Bien, entonces hablemos de las 3 tipos de palancas. Habíamos dicho que los 3 tipos de palancas tenemos de primera, de segunda y de tercera clase. Los 3 tipos de palancas se diferencian entre sí. ¿Por qué? Por el componente que se encuentra en el medio. Bien, fíjense la palanca de tipo 1, la de primera clase. El fulcro está en el medio. En la tipo 2, la resistencia está en el medio. Y en la tipo 3, el esfuerzo está en el medio. ¿No ven? Entonces, en cada tipo de palanca que tenemos en el cuerpo, alguno de los componentes está en el centro. Bien, entonces en la palanca de primera clase, el fulcro está en el medio. Bien, bien, quiere decir que el punto de equilibrio está en el medio. Por ejemplo, en este tipo de ejemplo, que sería cuando uno levanta la cabeza, ¿no ve?
Entonces, fíjense, cuando uno levanta la cabeza, bien, el punto de equilibrio está aquí en las articulaciones del cuello, ¿no ven? Las articulaciones de las vértebras del cuello, bien, ese es el punto de equilibrio o el fulcro, es la articulación en la que ocurre ese movimiento, ¿no ve? Bien, sería la articulación atlanto-occipital en realidad, ¿no ve? Donde ocurre el movimiento para flexionar y extender la cabeza y como decir que sí, para levantar la cabeza. Bien, el esfuerzo lo aplican los músculos posteriores del cuello, ¿no? Los músculos que están atrás de mi cuello van a jalar para que yo levante mi cabeza, ¿no ve? Y ese movimiento está ocurriendo a nivel de la articulación atlanto-occipital, para decir como que sí, ¿no ve? Como levantar mi cabeza hacia arriba, ¿bien? ¿Y cuál es la resistencia? La resistencia sería simplemente el peso de toda mi cabeza, ¿no ve? Es el peso que tiene que vencer el esfuerzo, que son los músculos posteriores de mi cuello, ¿bien? Muy bien. Lo vamos a comparar con ¿qué? A la palanca de primera clase. Lo vamos a comparar con un sube y bajas, ¿bien? Donde el fulcro está central, ¿no ve? Donde el punto de equilibrio está al medio, ¿bien? La palanca de primera clase es como un sube y baja, donde el fulcro o punto de equilibrio está justo al centro. Bien, la palanca de segunda clase. La palanca de segunda clase tiene a la resistencia en la parte media. La vamos a comparar con una carretilla, ¿no? Tiene la resistencia en la parte media, ¿bien? Por ejemplo, la palanca de segunda clase que nos muestran esta palanca de la cadera, ¿no? De la cadera. Cuando uno se quiere levantar, imagínense que ahorita estamos exactamente así, ¿no? La mayoría yo creo que estamos sentados. Entonces, cuando uno se quiere levantar, tiene que movilizar la articulación de la cadera, ¿no ve? Para flexionarla hacia arriba, para extender la cadera hacia arriba. Entonces, tendría que movilizar uno la articulación de la cadera, ¿bien? Tiene que mover el fulcro, ¿bien? La resistencia sería vencer el peso del muslo para llevarlo hacia arriba, ¿no ve? Entonces tendríamos que vencer el peso del miembro inferior para llevarlo hacia arriba, ¿bien? Y en realidad de todo el cuerpo también para poder pararnos, ¿no? Bien, el esfuerzo aplicado sería el esfuerzo del tendón del cuádriceps, ¿no ven? Entonces el cuádriceps se contrae y está haciendo un esfuerzo para poder pararse, ¿verdad? Bien, entonces ese se refiere a la palanca de segunda clase, donde la resistencia está en la parte media, ¿bien? La resistencia está en la parte media. Por último, las palancas de tercera clase. Las palancas de tercera clase tienen el esfuerzo al centro, ¿no? Tienen el esfuerzo aplicado entre el fulcro y la carga, ¿bien? O la resistencia. Muy bien, la mayoría de las palancas del aparato locomotor van a ser palancas de tercera clase, ¿no? Las vamos a comparar como en un remo, ¿no? Entonces el esfuerzo está al medio, ¿no ve? Cuando alguien rema, el esfuerzo está al centro, ¿bien? El fulcro está arriba, ¿bien? Y la resistencia está hacia abajo, pero el esfuerzo está al medio, ¿no? Igualito que en la palanca de tercera clase. Por ejemplo, la palanca aquí de esta extremidad, que es la articulación del codo, cuando el esfuerzo del bíceps, ¿no? Cuando el bíceps se contrae, la contracción del bíceps va a hacer que el antebrazo se desplace hacia arriba, ¿no ven? Entonces, esto ocurre a nivel de la articulación del codo, ¿no? Y si el bíceps se contrae con la suficiente fuerza, puede hacer que se levante la carga, que puede ser simplemente el peso del antebrazo o cualquier cosa que esté cargando el paciente en su mano, ¿no ven? Entonces, si el esfuerzo es suficiente, se levanta la carga o se levanta la resistencia, ¿no ven? Bien, esas son las palancas de tercera clase. Ahora, nos hablan acerca del rango de movimiento. Bien, el rango de movimiento de una articulación suele determinarse por los siguientes factores, nos dicen. La estructura de las superficies articulares de los huesos. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta articulación, que es la articulación del hombro o glenohumeral, bien, las superficies articulares son relativamente planas, ¿no ven? La cavidad glenoidea de la escápula es relativamente plana, no tiene mucha profundidad, bien. Entonces, los huesos no están muy bien encajados. Al estar no tan bien encajados, hay más movimiento, ¿no ve? Porque no está como que muy metido el hueso. Entonces hay mucho más rango de movimiento en esta articulación, por eso es la articulación que más se va a luxar, ¿no ve? La articulación del hombro, ¿bien? Bien. La fuerza y la tensión de los ligamentos y las cápsulas articulares, ¿no? Por ejemplo, la articulación del hombro tiene una cápsula articular laxa que va a permitir gran amplitud, gran rango de movimiento, ¿no? Bien, obviamente si los ligamentos que tiene la articulación van a ser ligamentos fuertes, ¿bien? Por ejemplo, les comento, no tengo la foto aquí, pero la articulación de la cadera, sus ligamentos, ¿no? El pubo femoral
isquiofemoral, ¿no ves? Esos ligamentos, el iliofemoral, son ligamentos rígidos que impiden que la articulación de la cadera tenga un tan grande rango de movimientos como lo tiene el hombro, ¿no ven? Entonces, a veces la tensión que tienen los ligamentos impide el movimiento, ¿bien? Disminuye el rango de movimiento. La acción de los músculos y los tendones, ¿no? La acción de los músculos y los tendones, claro que puede aumentar o disminuir el rango del movimiento. Hay músculos muy potentes, ¿no? Hay músculos muy potentes que tienen ventaja mecánica y que pueden producir mayor rango de movimiento. ¿Listo? Bien. Obviamente, si yo tengo una escayola, un yeso en una articulación donde la articulación va a estar inmóvil, esta escayola o yeso puede limitar el rango de movimiento también, ¿no? Bien. Ejes de rotación y tipos de diartrosis. Vamos a tener varios ejes de rotación, ¿bien? Entonces, miren, un hueso en movimiento tiene un eje de rotación, ¿bien? Que es casi estacionario, que lo atraviesa en dirección perpendicular al plano del movimiento, ¿bien? Entonces, el eje de rotación va a ser atravesado, nos dicen, es un eje de rotación casi estacionario, que es atravesado en dirección perpendicular al lado del movimiento, en el plano del movimiento. Tenemos varios tipos de ejes. Por ejemplo, esta articulación, ¿bien? Esta articulación que es la condilia, va a tener un eje de rotación biaxial, ¿bien? Los huesos van a rotar en dos ejes, Esa es la articulación biaxial, ¿bien? Bien, la rotación va a ocurrir en dos ejes. En la articulación enartrosis o esferoidea, los ejes de movimiento van a ser múltiples, por eso le llamamos multiaxiales. Entonces vamos a mover a los huesos en varios ejes. Bien, por ejemplo, en la articulación condilia o elipsoidea, como la radiocarpiana, o sea, la articulación de la muñeca, dicen que es biaxial, o sea, se mueven dos ejes. O sea, ¿qué podemos hacer con la muñeca? Podemos hacer flexión, puedo hacer extensión de mi muñeca, ¿no veo? También, ese es un eje, flexión y extensión es un solo eje. Bien, ¿cuál sería el segundo eje de la muñeca? Sería abducción y aducción, ¿no ve? Como al decir hola, cuando saludo con mi mano, hago abducción y aducción de mi mano. Entonces ese sería el segundo eje de la articulación de la muñeca, ¿no ve? Entonces serían dos ejes de la articulación de la muñeca porque es una articulación condilia que tiene dos ejes de movimiento, ¿bien? Las articulaciones enartrosis, como hombro y cadera, son multiaxiales. Quiere decir que tienen muchos ejes de movimiento. Por ejemplo, con mi hombro y mi cadera, ¿qué puedo hacer? Con el hombro y la cadera puedo hacer flexión, puedo hacer extensión, ¿no ve? Ese es un eje, flexión, extensión, un eje. Puedo hacer abducción y aducción, también puedo hacer con el hombro y la cadera, ¿no ve? Abducción y aducción, puedo separar mis piernas y mis brazos y puedo juntar mis piernas y mis brazos, abducción, aducción. Ese es el segundo eje, dos ejes. ¿Qué otro eje puede tener? Rotación, ¿no ve? Como vemos acá, puedes rotar, puedo hacer rotación medial de mis extremidades superiores e inferiores y puedo hacer rotación lateral también. Entonces ese sería el tercer eje, ¿no ven? Como tiene tres ejes, le llamamos multiaxial, ¿no ven? A las enartrosis, multiaxiales, múltiples ejes. Bien, las articulaciones planas. Las articulaciones planas suelen tener dos ejes de rotación, ¿bien? Las articulaciones planas suelen tener dos ejes de rotación. Por lo general son biaxiales, nos dice. Bien, Tórtora nos decían que era triaxial. Ahora, este libro nos dice que son biaxiales, ¿bien? Bien, por ejemplo, los huesos del carpo, del tarso y las apófisis articulares de las vértebras. Ya hemos dicho nuestros ejemplos. Entonces, ¿a qué se refiere que las articulaciones planas son biaxiales? ¿En qué ejes se mueven? Se mueven hacia adelante y hacia atrás, y hacia un costado y al otro, ¿no ve? O sea, se están desplazando, ¿no ve? Los huesos se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado y hacia el otro, de lateral y luego hacia adelante y hacia atrás. Ocurren movimientos biaxiales de desplazamiento en las articulaciones planas o artrodias, ¿bien? Como las articulaciones intercarpianas e intertarsianas, ¿no ve? Bien, la silla de montar. Las articulaciones en silla de montar son dos superficies articulares, una parece un caballo y otra parece un jinete, nos dicen, ¿no ven? Las articulaciones en silla de montar, bien. Como vemos aquí son dos ejes, un eje, dos ejes, son biaxiales, bien. Como la articulación trapecio y metacarpiana, ¿no ve? La del pulgar. ¿Qué pueden hacer ustedes con su pulgar? Pueden hacer flexión, extensión, ¿no ve? Flexión, extensión, porque ese es un eje, flexión, extensión. Pueden hacer también abducción y aducción, ¿no ve? Abducción, aducción, porque es una silla de montar. Pueden hacer flexión, extensión, un eje, abducción, aducción, otro eje. Entonces, biaxial, ¿no ve? Su dedo pulgar es biaxial, ¿bien? Es una silla de montar. Ahora,
Las articulaciones gínglimos, también llamados bisagras. Las articulaciones gínglimos o bisagras son articulaciones monoaxiales. ¿Qué quiere decir? Solo un eje de movimiento. ¿No ve? Por ejemplo, recuerden, codo, rodilla, ¿no ve? Codo, rodilla e interfalángicas son gínglimos, son bisagras. Puedo hacer flexión, extensión, ¿no ve? De sus interfalángicas también, ¿no? Flexión y extensión. Nada más, no pueden hacer otro tipo de movimiento. A ver, con su rodilla hagan abducción. No se puede, ¿no ven? Tampoco con sus interfalángicas, no pueden hacer abducción de sus interfalángicas o de su codo, ¿no ven? No pueden hacer abducción y aducción, solo es flexión y extensión. Por lo tanto, son articulaciones monoaxiales, en un solo eje de movimiento, ¿bien? Bien. Y por último, las articulaciones de tipo trocoides. Ellas también son uniaxiales, solo tienen el movimiento en un solo eje, ¿no? Las trocoides. ¿Cómo ser? Habíamos dicho la articulación atlantoaxial, ¿no ve? Entre el atlas y la axis, ¿no? O la radiocubital proximal, que permiten rotación de la cabeza y rotación del antebrazo para supinar y pronar, ¿no ve? Entonces son uniaxiales o monoaxiales, que es lo mismo, un solo eje de rotación. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de movimientos permiten las articulaciones sinoviales? Bien, las articulaciones sinoviales son diartrosis, todas sinoviales diartrosis, permiten un amplio movimiento, ¿no? Entonces, entre esos movimientos, ¿qué movimientos permiten? Movimientos de flexión y de extensión. Bien, la flexión reduce el ángulo de una articulación, ¿no ve? Flexión, reduce el ángulo, aquí está, miren, disminuye este ángulo, ¿no ve? Y aumenta este otro. Entonces son movimientos angulares, ¿recuerdan? Entonces la flexión reduce el ángulo de una articulación. Yo puedo flexionar mi hombro, ¿no ve? Flexiono mi hombro cuando desplazo mi brazo hacia adelante, ¿no ve? Flexiono mi hombro cuando desplazo mi brazo hacia adelante, ¿bien? Flexión. En cambio, cuando yo vuelvo a colocar el brazo hacia un sentido recto, ¿no ve? A la posición anatómica normal, eso es extensión, ¿bien? Eso es extensión. Cuando yo puedo seguir yendo más allá de la posición anatómica o la posición cero, ¿no ve? Cuando sigo más allá de la posición anatómica, eso es hiperextensión, ¿no ve? Entonces, flexión usualmente es hacia adelante, va. Bien, todas las flexiones usualmente van hacia adelante. Flexión de la pierna y del miembro inferior igual, ¿no ve? Flexión hacia adelante. Bien, en cambio extensión va hacia la línea media otra vez, hacia el plano normal, hacia el plano cero, bien, a la posición anatómica. Extensión, posición anatómica. Hiperextensión cuando soy capaz de llevarlo más hacia atrás todavía, ¿no ven? Más allá del plano cero, bien, más allá de la posición anatómica, eso es hiperextensión. Hago lo mismo con el antebrazo, ¿no ve? A nivel del codo yo puedo hacer flexión del codo, bien, extensión del codo e hiperextensión, ¿no ve? No, flexión y extensión del codo, perdón. Hiperextensión sería llevarlo más allá del plano anatómico. Yo no puedo llevar mi codo más allá del plano anatómico, ¿no ve? No puedo hacer hiperextensión del codo, bien. En la muñeca, a nivel de la muñeca la flexión es hacia adelante, ¿no ve? La flexión es hacia adelante. Flexión hacia adelante. Bien, extensión a la posición anatómica normal y hiperextensión hacia atrás, ¿no ven? Más allá de la posición anatómica, hiperextensión. Bien, también yo tengo flexión, extensión, hiperextensión de la articulación de la cadera, ¿no? Flexión hacia adelante. Siempre la flexión va hacia adelante, usualmente, ¿no ve? La flexión va hacia adelante, ¿no? Entonces la flexión de la cadera lleva al miembro inferior hacia adelante, la extensión a su misma posición anatómica y la hiperextensión más allá del plano anatómico normal, ¿no ven? En la rodilla es interesante porque la flexión es hacia abajo. ¿No ve que les había dicho que la flexión usualmente es hacia adelante? Bien, en la rodilla es interesante porque la flexión es hacia abajo, ¿bien? Y la extensión es colocarlo otra vez a la posición anatómica. No puede haber hiperextensión porque no puedo llevar mi rodilla hacia arriba, ¿no ve? Bien. Otros movimientos de las articulaciones sinoviales son la abducción y la aducción. Abducción, alejamiento de la línea media, ¿no ve? Abducción, alejo de la línea media. Aducción, acerco otra vez a la línea media, ¿no ve? Entonces puedo hacerlo tanto con el brazo como con la pierna, ¿no? Abducción y aducción, ¿no ve? Bien, como al hacer polichilenas, ¿no ve? Uno hace abducción y aducción todo el rato. Ahora, el libro nos comenta un término interesante que es la hiperabducción. Por ejemplo, el brazo puede hacer hiperabducción. O sea, ¿qué significa hacer hiperabducción? Cuando uno lleva más allá, bien, de la articulación del hombro, cuando se sobrepasa, ¿no? El plano de la articulación del hombro, ya se lleva el brazo cerca hacia la cabeza, eso es hiperabducción. Muy bien. Elevación y depresión es un movimiento que vamos a encontrar en las articulaciones diartrosis. Elevación y depresión es un movimiento, por ejemplo, que ocurre a nivel de la mandíbula. Es un movimiento vertical que ocurre en el plano frontal, ¿no? Está ocurriendo en el plano coronal
Elevación y descenso, ¿no ve? Elevación y depresión de la mandíbula, importante para masticar. Otra elevación y depresión que ocurre es la elevación y depresión de la escápula, ¿no? La escápula se puede elevar como al encoger los hombros y se puede deprimir como al volver a poner los hombros a su lugar, ¿no ve? Entonces, elevación y descenso. Es un movimiento en el plano frontal, ¿bien? Protracción y retracción. La protracción es un movimiento anterior, ¿bien? Por ejemplo, aquí vemos protracción. Fíjense cómo está separando sus escápulas y las está llevando como adelante, ¿no ve? Imagínense que llevan ustedes sus hombros hacia adelante, están haciendo protracción, ¿no ve? Sus hombros se están desplazando hacia adelante, sus escápulas se están separando, eso es protracción. Bien, retracción. La retracción bien es un movimiento donde las escápulas se acercan, ¿no? Retracción de la escápula. Acerco mis escápulas como al ponerme firme. Cuando uno se pone firme, sus escápulas se acercan, ¿no ve? Hace retracción. Este movimiento ocurre en el plano transverso, ¿no ve? Fíjense, el plano es plano transversal. Bien, y por último, la circunducción. La circunducción nos comentan que ocurre en una parte final de una extremidad, ¿no ven? Entonces, en la parte final de una extremidad, usualmente podemos hacer circunducción con el brazo, con la pierna, puede hacer circunducción con un dedo, incluso, ¿no ven? A ver, hagan ustedes, con cada dedo se puede hacer circunducción también, ¿bien? Una circunducción limitada. Entonces, por ejemplo, la circunducción, miren, una parte final de una extremidad permanece inmóvil mientras otra hace un movimiento circular. Por ejemplo, aquí permanece relativamente inmóvil, miren, el codo, ¿no ve? Mientras se hace un movimiento circular, como al trazar un círculo en una pizarra, ¿no ve? Cuando uno hace un círculo en una pizarra, bien, uno trata de mantener quieto su codo, ¿no ve? Mientras va haciendo como si su brazo fuera un compás, bien, esa es una circunducción. Lo mismo puede ocurrir a nivel de la extremidad inferior o a nivel de un dedo, eso es circunducción. Rotación. ¿Rotación a qué se refiere? Un hueso gira sobre su eje longitudinal, ¿no? Un hueso gira a nivel de su eje longitudinal. Miren, ese es el eje longitudinal del húmero, ¿no? Entonces el húmero está rotando en sentido lateral, bien, rotación lateral, o rotación medial, ¿no ven? Entonces un hueso gira alrededor de su eje longitudinal, bien. Bien, también puede ocurrir a nivel del fémur. Fíjense cómo el fémur puede hacer rotación lateral o rotación medial, ¿no ven? Está girando a lo largo de su eje longitudinal. Bien, supinación y pronación. La supinación es el movimiento del antebrazo cuando se dirige la palma hacia adelante, ¿no ven? Supinar, la palma se dirige hacia adelante, ¿no ven? El antebrazo se mueve a nivel de la articulación radiocubital proximal y la palma se dirige hacia adelante. Supinar es la posición anatómica normal. En cambio, cuando la palma se dirige hacia atrás, eso es pronar, ¿no ven? La palma se dirige hacia atrás o hacia abajo, pues eso significa pronar. Bien, hay algunas articulaciones de artrosis que tienen movimientos especiales. Por ejemplo, movimientos especiales. Nos comentan movimientos especiales del tronco. Los movimientos especiales del tronco son flexión, extensión. Bien, en este caso extensión sería la posición normal y aquí está haciendo hiperextensión, ¿no ve? Está yendo más allá de la posición anatómica o posición cero, ¿no ve? Flexión, extensión, hiperextensión del tronco o flexión lateral, ¿no ve? Cuando uno gira hacia un costado, flexión lateral del tronco, son movimientos especiales. Otros movimientos especiales del tronco y de la cabeza, ¿no ve? Fíjense este movimiento especial del tronco que es la rotación del tronco o el movimiento especial de la cabeza que es la rotación de la cabeza. Lo considera movimiento especial a la rotación de la cabeza que ocurre a nivel de la articulación atlantoaxoidea. Bien, otros movimientos especiales de la mandíbula. Protracción. La protracción es llevar la mandíbula bien hacia adelante, ¿no ve? Llevar una parte del cuerpo hacia adelante o hacia el plano anterior, eso es protracción. Llevar una parte del cuerpo otra vez hacia el plano natural es retracción, ¿no ve? Protracción y retracción de la mandíbula. Usualmente estamos en retracción. Bien, otros movimientos especiales de la mandíbula son la excursión lateral y excursión medial, ¿no? Excursión lateral. Desplazar la mandíbula hacia un lado, ¿no ve? Como al hacer un movimiento de lateralidad, ¿no ve? Eso sería la lateralidad, excursión lateral. Llevar la mandíbula hacia un lado. En cambio, volver a llevarla a la posición anatómica es excursión medial, ¿no ve? Otra vez la mandíbula vuelve a estar en la posición anatómica. Bien. Movimientos especiales de la mandíbula nos dicen elevación y descenso. Sin embargo, recuerden, esta elevación y descenso nos lo comentan también como movimiento normal, ¿no ve? Como el movimiento de la escápula, digamos, elevación y descenso, ¿no ve? Bien, pero también es un movimiento especial de la mandíbula. Elevación y descenso de la mandíbula que sirve para masticar los alimentos. Bien, movimientos especiales de la mano y de los dedos. Por ejemplo, lo que está haciendo aquí el GIF es flexión cubital.
Otra vez retorno a la posición anatómica, flexión radial, ¿bien? Flexión cubital y flexión radial son un movimiento especial de la muñeca, ¿bien? O sea, de la mano, flexión cubital, flexión radial. Usualmente es porque tenemos músculos, por ejemplo, flexor cubital del carpo que hace flexión cubital, ¿no ve? Flexor radial del carpo que hace flexión radial, ¿bien? Entonces son movimientos especiales. En el tórtor a esto le decían abducción y a esto le decían aducción, ¿no ve? Nosotros le vamos a decir ahora flexión cubital y flexión radial. Muy bien. Otros movimientos especiales. En los dedos, la oposición, ¿no ve? La oposición de los dedos. Recordemos que nosotros tenemos la característica de tener un pulgar oponible, ¿no ve? El dedo gordo del pie no es oponible. El pulgar de la mano sí es oponible. Oposición, capacidad de pasar el dedo pulgar a través de la palma de la mano y juntarlo con cualquier otro dedo de la mano, ¿no ve? Eso es oposición. Bien, y pues reposición es volver a colocar el pulgar a su sitio original, ¿no ve? Entonces oposición y reposición que nos permite agarrar objetos, ¿no? Bien, movimientos especiales del pie. El pie es capaz de hacer dorsiflexión. ¿Qué se refiere a hacer dorsiflexión? Llevar el dorso hacia arriba, ¿no ve? Flexionar el dorso hacia la parte superior, ¿bien? En cambio, flexión plantar es llevar la planta, ¿bien? Hacia abajo, ¿no ve? Flexión plantar, como pararse de puntitas. En cambio, la dorsiflexión nos permite pararnos en talones, ¿no ve? Flexión dorsal, camino sobre mis talones. Flexión plantar, camino en tacones, camino de puntitas, ¿no ve? Bien, entonces son los dos movimientos especiales del pie. Bien, otros movimientos especiales del pie, inversión y eversión, ¿no ven? Inversión, llevar la planta hacia medial, como si estuviera viéndome las plantas de los pies, ¿no ve? Llevar la planta hacia medial. Eversión, llevar la planta hacia lateral, ¿no ve? Llevar las plantas hacia lateral. Eversión. Otros movimientos especiales, la supinación y la pronación del pie. Supinar y pronar el pie son combinaciones de movimientos. Yo no pude conseguir una imagen de supinación y pronación, ¿bien? ¿Por qué? Porque son movimientos combinados. Entonces, ¿qué nos dicen? Pronación del pie. ¿Qué es la pronación del pie? Es una combinación de dorsiflexión, o sea, hacia arriba, el pie se dirige hacia arriba. Eversión, o sea que el pie se dirige hacia afuera, el pie está hacia arriba, dorsiflexión, y también está hacia afuera, eversión. Y el pie también está en abducción, ¿no ve? El pie está en abducción, ¿bien? En cambio, supinación. Supinación del pie es una combinación de flexión plantar, ¿no? Estamos como parados en puntitas, flexión plantar, ¿bien? Inversión, o sea, la planta está hacia medial, ¿no ve? Flexión plantar e inversión, ¿bien? Y una combinación de aducción también, o sea, el pie está aducido, está cerca de la línea media, ¿no? Entonces son esas combinaciones que tenemos, movimientos especiales, ¿no? Pronación y supinación del pie, que usualmente son términos que utilizan en fisioterapia o en kinesiología, ¿bien? En medicina no solemos utilizar mucho pronación y supinación del pie. Bien, ahora aquí preparé un pequeño repasito. Miren, repaso. 4 tipos de articulaciones principales, ¿no? Que nos menciona en su libro. Nos mencionan 4 tipos de articulaciones principales. Articulaciones óseas, también llamadas sinostosis, ¿no ve? Articulaciones óseas o sinostosis. Articulaciones fibrosas, ¿bien? Las articulaciones óseas son fusiones de huesos, ¿no? Por eso sinostosis. Están unidas por hueso, los huesos, ¿no ve? Hay hueso entre los dos huesos, están fusionados. Articulaciones fibrosas. Los dos huesos están unidos por fibras de colágeno, ¿no? Los dos huesos están unidos por fibras de colágeno, ya sean fibras pequeñas o fibras más largas, ¿no ve? Articulación fibrosa. Articulación cartilaginosa. Los dos huesos de una articulación están unidos por cartílago, ¿no? Ya sea cartílago hialino, ¿no ve? En una sincondrosis, o fibrocartílago en una sínfisis, ¿no? Y la articulación sinovial. Los dos huesos de la articulación están unidos por una cápsula articular en la articulación sinovial. Bien. Entonces repasemos. Articulación ósea o sinostosis. Tenemos aquí la sinostosis, ¿no? Sinostosis frontal, ¿no ve? Los dos huesos frontales van a tener una sinostosis, se van a fusionar entre sí, sinostosis frontal. Bien, bien, sinostosis aquí, sinostosis entre los parietales, fíjense, los dos parietales se han fusionado. Sinostosis ósea, ¿no ve? Es una sinostosis, una fusión de dos huesos. Bien, antes de que se fusionen, usualmente es una sutura, ¿no ve? Usualmente es sutura, pero igual puede ser sinostosis. Bien, sinostosis entre los dos maxilares. Fíjense cómo los maxilares aquí ya no hay una sutura, ha desaparecido, ocurrió una sinostosis. Bien, puede ocurrir una sinostosis entre los maxilares. Bien,
una sinostosis a nivel de la placa epifisiaria, ¿no ven? Recordemos que la placa epifisiaria o placa del crecimiento permite el crecimiento, ¿no ve? Usualmente es una sincondrosis, o sea, es cartílago, pero después con la edad nos volvemos adultos, ya no crecemos, entonces ese cartílago desaparece y se vuelve una sinostosis, ¿no ve? Se reemplaza por huesos, ¿verdad? Se fusionan los dos huesos, ¿ven? Una sinostosis. Y la sinostosis de la primera costilla, ¿no? Recordemos que la primera costilla cuando somos jóvenes está unido por cartílago, o sea, es una sincondrosis, pero con los años se vuelve una sinostosis, ¿no? Bien, son todos los 5 ejemplos de sinostosis que nos menciona el libro, ¿no? Bien, articulaciones fibrosas. Recordando que las fibrosas están unidas por fibras de colágeno, ¿no? Y tenemos 3 articulaciones fibrosas. Las suturas y las gónfosis, en donde las fibras de colágeno son cortitas. ¿Por qué? Porque las superficies articulares están muy juntas, ¿no ve? En suturas y gónfosis. En cambio, en la sindesmosis, las dos superficies articulares, o sea, los dos huesos que se están uniendo, están más lejos. Por lo tanto, las fibras de colágeno tienen que ser más largas, ¿no ve? Porque los dos huesos están más alejados entre sí. Bien, esas son las sindesmosis. Bien, entonces las suturas. Tenemos 3 tipos de suturas. Suturas dentadas, ¿no ve? Que parecen dientes. Por ejemplo, esta sutura que es la sutura coronal, esta sutura que es la sutura interparietal y esta sutura que es la sutura lambdoidea, ¿no ve? Lambdoidea o parieto-occipital, ¿bien? Lambdoidea, parieto-occipital es lo mismo. Entonces, estas suturas son suturas dentadas que parecen dientes de sierra, ¿no ve? Las superficies articulares parecen dientes. En las escamosas es esta es la escamosa, entre la escama del temporal y el parietal, ¿no ve? La articulación temporoparietal o entre la escama del temporal y el parietal es una articulación escamosa. Quiere decir que la escama del parietal es como un bisel, ¿no ve? Que se superpone al parietal, ¿no ve? La escama del temporal es como biselada y se superpone como una escama encima del parietal, ¿no ve? Es una articulación escamosa. Y por último, las planas, también llamadas armónicas, ¿no ve? Las planas o armónicas, fíjense que hay una sutura plana o armónica entre las apófisis palatinas del maxilar, ¿no ve? Entonces es una sutura plana o armónica. Dijimos que estas suturas podían volverse sinostosis después, ¿no ve? Entre los maxilares se podían volver una sinostosis después. Pero normalmente es una sutura plana, ¿no ve? Una sutura plana. Que, o sea, las superficies articulares de esas suturas son planas, no son dentadas, ¿no ve? Son rectas, ¿bien? Bien, las gónfosis son las articulaciones alveolo-dentarias, ¿no? Entre los dientes y los alveolos del maxilar y de la mandíbula. Bien, bien, entonces fíjense cómo está unido el diente con el alveolo a partir del ligamento periodontal, ¿no ven? Que son haces de colágeno, bien, haces de colágeno. Bien, y por último, la sindesmosis. Las articulaciones sindesmosis, bien, tenemos a esta, que es la membrana interósea entre el radio y el cúbito, ¿no ven? Es una sindesmosis. Y esta articulación, la tibio-peronea distal, ¿no ves? Una sindesmosis, tibio-peronea distal, ¿bien? O el libro le dice en la parte distal de la tibia y el peroneo, ¿no ven? O sea, la articulación tibio-peronea distal es una sindesmosis, esta y la membrana interósea. Bien, en donde dijimos que los haces de colágeno son más largos porque hay más espacio entre los huesos que se están articulando, ¿no ve? O sea, aquí hay más, las fibras de colágeno son más laxas, por lo tanto permiten un mayor movimiento que en el resto de esas articulaciones donde el colágeno es más estrecho, ¿no ve? Bien. Las articulaciones cartilaginosas. Dijimos que las cartilaginosas podían ser de 2 tipos, sínfisis y sincondrosis. Las sincondrosis están unidas por cartílago hialino y la sínfisis por fibrocartílago, ¿no? Entonces, dentro de la sincondrosis tenemos estas 2. Sincondrosis de la primera costilla, ¿no ven? La sincondrosis de la primera costilla, en donde la primera costilla, esta costilla chiquitita en forma de C, está unida al mango del esternón por cartílago hialino, ¿no ves? Sincondrosis. Dijimos que después esta sincondrosis podía volverse sinostosis, ¿no ve? Puede volverse hueso. Bien, otra sincondrosis es esta, la sincondrosis de la placa epifisiaria, ¿no? Que está entre la epífisis y la diáfisis de los huesos, ¿no? La sincondrosis de la placa epifisiaria es de cartílago hialino. Bien, esa sincondrosis después se va a volver una sinostosis, ¿no ve? Al igual que esta, se va a volver sinostosis después con muchos años. Bien, sínfisis. Los 2 huesos están unidos por cartílago llamado fibrocartílago, ¿no? En la sínfisis nos comentan la sínfisis del pubis, ¿no? Que los cuerpos de los pubis están unidos por un disco interpúbico de fibrocartílago. Y la sínfisis que está entre los cuerpos vertebrales de las vértebras, ¿no ven? Entre los cuerpos vertebrales de las vértebras están los discos intervertebrales que tienen un componente de fibrocartílago, ¿no ven? Bien, es una sínfisis. Y por último, las articulaciones de tipo sinovial. Entonces, ¿qué une a los huesos de la articulación sinovial?
la cápsula articular, ¿no ve? Entonces, la cápsula tiene dos partes, membrana fibrosa externa y sinovial interna, ¿no ve? Entonces esa es la sinovial, ¿bien? Las articulaciones sinoviales unidas por cápsula. Todas las sinoviales son diartrosis, ¿no ve? Todas tienen un amplio movimiento. Teníamos 6 tipos, ¿no? Las enartrosis, recuerden, grandes articulaciones enartrosis, cadera y hombro. Multiaxiales, porque puedo moverlas en varias direcciones, ¿no ve? Con la cadera y con el hombro puedo hacer flexión, puedo hacer extensión, ¿no ve? Puedo hacer abducción y aducción. Puedo hacer rotación, ¿no ve? Puedo moverlos en varios ejes. Flexión, extensión, un eje. Abducción, aducción, otro eje. ¿No ve? Rotación, otro eje. Son 3 ejes que tienen las enartrosis, ¿no? Las condilias o elipsoideas nos comentan la articulación de la muñeca y la articulación metacarpofalángica, ¿bien? Las articulaciones de la muñeca, por ejemplo, su muñeca, las condilias o elipsoideas son biaxiales, ¿no ve? La muñeca, ¿cómo puedo mover mi muñeca? Flexión y extensión, es un eje, ¿no? Flexión y extensión. Otro eje sería abducción y aducción, ¿no ve? Como al saludar, abducción y aducción. Entonces son biaxiales, ¿no ve? Puedo moverlos en 2 ejes, ¿bien? Las metacarpofalángicas también, ¿no ve? Entonces a nivel de sus nudillos, ¿qué pueden hacer? Flexión y extensión. Y también pueden separar los dedos, ¿no ve? Abducción, aducción, ¿bien? Entonces son biaxiales, 2 ejes. Bien, la silla de montar también son 2 ejes. Por ejemplo, la articulación trapecio-metacarpiana. Nosotros sabemos que la trapecio-metacarpiana está en la base de su dedo pulgar, ¿no ven? Biaxial, ¿por qué? ¿Por qué pueden hacer con el pulgar? Flexión y extensión. Pueden hacer abducción y aducción también, ¿no ven? Entonces son 2 ejes. Flexión, extensión, un eje. Abducción, aducción, otro eje. Son biaxiales. Bien. Las planas, como carpo y tarso, son biaxiales. ¿Por qué? Porque los huesos del carpo y los huesos del tarso hacen deslizamiento, ¿no ve? Los huesos del carpo se deslizan hacia adelante y hacia atrás y hacia un lado y al otro, ¿no ve? Se deslizan los del carpo y el tarso. Esos huesos cúbicos se van deslizando, ¿bien? Adelante, atrás, un eje. A los 2 costados, otro eje, ¿no ve? Adelante, atrás y a los costados son 2 ejes, son biaxiales. Las bisagras o gínglios. Entonces, dentro de las bisagras teníamos al codo, a la rodilla y a las interfalángicas, ¿no? Bisagras, mi codo, mi rodilla, puede hacer flexión y extensión, nada más, flexión y extensión. Como es solo un eje, es uniaxial, ¿no? Flexión, extensión, un eje uniaxial. Las trocoides, por último, atlantoaxoidea, ¿no ve? Que me permite rotar la cabeza. La rotación es solo un eje, un uniaxial. La radiocubital proximal, que me permite supinar y pronar, también es solo un eje, ¿no ven? Entonces solo un eje. Muy bien, hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy. Pueden ir a su clase de biología, muchachos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana. Hasta mañana.